Ministerio Puerta de Esperanza y Coltorá.co presenta una inyección de vida para tu corazón. En la ocasión anterior estuvimos hablando de un pasaje que está en la Parashá Ki Tizá, que correspondía hace 3 parashot, pero apenas una semana. ¿Por qué? Porque esta semana tuvimos 2 parashot. Entonces, en aquella ocasión estudiamos una serie de cosas basados en el texto que está en Éxodo 34, versículo 14, que dice: Ki lo tishtachava leel acher, ki Hashem kana shemo el kana'u. Pues no te postrarás ante otro Dios, ya que celoso es el nombre del Eterno, un Dios celoso es. Y basados en este enunciado tan fuerte de la palabra, donde se nos prohíbe todo tipo de relación con otra deidad, entre otras cosas, estudiamos 2 puntos muy importantes acerca del celo del Eterno. Y analizamos, hablando del celo de nuestro Dios, 2 cosas, hablando de qué cosa siente celo el Eterno, bendito su nombre. Y dijimos que el Eterno, en primer lugar, es celoso del corazón del ser humano. Hablamos, por ejemplo, de que el ser humano nace de manera divina, hecho con un vacío en su corazón, y que a veces la vida misma se puede resumir en la búsqueda del ser humano, hombre y mujer, por llenar ese vacío. Y como muchos de nosotros a veces lo llenamos con basura. Y dijimos que por esa razón el Eterno es celoso del corazón, porque Él lo hizo para Él. También dijimos que el Eterno es celoso de la justicia, es decir, de que las cosas se correspondan con la realidad. Y en ese sentido dijimos que es imposible que nosotros pretendamos servir a otro que no sea el Eterno, porque así como el pueblo de Israel nació como pueblo por una intervención divina, por una obra sobrenatural del Eterno, y lo más lógico era que ese pueblo sirviera a ese Eterno que lo sacó con mano fuerte, con brazo extendido, con mano poderosa. Así es lógico que cada uno de nosotros sirvamos al Eterno en todo lo que esto implica, porque es lo más lógico, es lo más justo, es lo que corresponde. No corresponde, dijimos, por ejemplo, que yo coma en un restaurante y vaya a pagarle a otro. No tiene sentido. No corresponde, como pasa a veces con muchos de nosotros, y que a veces se vuelve la frase favorita de los papás, porque a veces uno tiene amigos y uno, no sé, busca pasar la mayoría del tiempo con los amigos porque se siente bien con ellos. Y los papás son especialistas en decir, claro, como sus amigos son los que lo mantienen, como sus amigos son los que pagan servicios, hacen esto, aquello. Y de alguna manera tiene sentido lo que dicen los papás. No es lógico que nuestros padres nos mantengan, nos sostengan, nos entretengan y nosotros honremos a quienes no lo son. Eso no es lógico. Y hoy vamos a avanzar, vamos a ver 2 aspectos más y finales en lo que el Eterno es celoso. Y el Eterno, bendito su nombre, es muy celoso, pero extremadamente celoso con esto. Eso le toca a Dios, esa parte, y Él de una vez se manifiesta con todo su esplendor. Lea conmigo Deuteronomio 32, 21, la parte B. En la enseñanza pasada vimos un poquito de este texto, pero hoy vamos a ver la segunda parte del versículo 21. Dice, voy a leerles el versículo 21 completo. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Ahora la parte B. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Lo tercero de lo que el Eterno es celoso es de su pueblo. El Eterno es celoso de su pueblo, o con su pueblo, como lo quiera poner. En esta ocasión del pasaje que acabamos de leer, el Eterno se queja porque es el mismo contexto. Bueno, no debieron servirle más que al Eterno, su Dios, y de repente empiezan a adorar a un Dios desconocido, o a varios dioses desconocidos. Entonces el Eterno dice, ¿con qué eso jugamos? Ahora yo les voy a demostrar lo que se siente. Y promete el Eterno que va a despertar celos en el pueblo de Israel con una nación que no era nación. Ustedes saben que eso proféticamente, viéndolo en retrospectiva, analizando las palabras del maestro, de Rabino Shaul, de los distintos shlichim, esto de algún modo nos favoreció a nosotros,
porque el Eterno se aprovecha de eso para escoger pueblo de lo que antes no era pueblo, hablando en términos del apóstol Pedro, cuando dice, ustedes no eran pueblo, también lo dice Pablo, pero Pedro dice, ustedes no eran pueblo, estaban ajenos, pero ahora ustedes también, dice la segunda carta de Pedro, ahora ustedes también sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ustedes también. Y hablando de esto, de que el Eterno es celoso de su pueblo y por eso los mueve a celos, es chévere. Él siente celo de que su pueblo se está lanzando a la adoración a ídolos. Y por esa razón, porque están adorando a otros ídolos, él siente celo y para traerlos de nuevo provoca celos en ese pueblo suyo. Y dice, los voy a mover a celos con otro pueblo. Pero al fin de toda esa historia y de todos esos, por lo menos 3000 años de historia, todo es con un solo motivo: volver a tener a su pueblo debajo de sus alas. Por eso es que dijo el maestro cuando estuvo en sus días aquí en la tierra: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Le sacan cara a todas sus cosas, pero después los trata con mucho cariño y con mucho amor de parte del Eterno. Y dice, ¿cuántas veces? Pero ¿cuántas veces quise juntarte así, a arrullarte, a arroparte, como una gallina arropa a sus polluelos? Pero no quisiste, el pueblo no quiso. Y en ese contexto vamos a ver un pasaje duro de cómo el Eterno es celoso de su pueblo, porque una de las cosas que ha guiado al pueblo a no servir al Eterno con corazón, que le pasó al pueblo de Israel y le está pasando al pueblo que el Eterno hoy día se ha escogido entre las naciones, es aquellos a quienes el Eterno puso para guiar al pueblo de vuelta al Eterno. Y son los líderes, los pastores de Israel. Busque conmigo Ezequiel 30, o no lo busque, yo le voy a leer el pasaje completo. Más bien preste atención para que no se distraiga. A veces buscando los textos, algunos se distraen. Ezequiel 34, versículo 1. Voy a leerle todo el pasaje porque es importante que tengamos este contexto, el cual es fuerte. Dice así: vino a mí palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Adonai el Señor: hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Adonai. Vivo yo, ha dicho Adonai el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Adonai el Señor: he aquí, yo estoy en contra de los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida, porque así ha dicho el Eterno, el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Este es un pasaje que a mí se me hace que el Eterno está permitiendo que se cumpla hoy delante de nuestros ojos. Por años, por décadas, por siglos, se ha visto cómo los líderes que el Eterno ha puesto a través de varias generaciones se han encargado de lo que decían los primeros versículos de este texto. Se han encargado de apacentarse a sí mismos, de comerse la engordada, de vivir de la lana, de la bella, de la bonita,
pero han descuidado la perniquebrada, han descuidado la descarriada, han descuidado la desvalida. Y el Eterno es celoso de su pueblo, celoso. El Eterno, bendito su nombre, es uno que dice, yo he escogido un pueblo y se necesita líderes. La Biblia dice que sin dirección el pueblo perece. Otro pasaje dice, el pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? También dice, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Es necesario que haya dentro de todo cuerpo de creyentes líderes, pastores, pero el principal pastor de la comunidad de Israel siempre fue el Eterno. No fue Moshe, no fue Aarón, no fue Josué, no fue Ezequiel, Isaías, Jeremías, Elías, Shmuel, siempre fue el Eterno. Del mismo modo, el principal pastor del cuerpo mesiánico, del cuerpo del Mesías, no son los líderes, pastores, rabinos, morim, roim, etcétera, etcétera. Es Yeshua. Y el Eterno, así como Yeshua, que Yeshua habla en un pasaje muy parecido a este, donde el Eterno reclama por su pueblo. Yeshua hay un pasaje donde dice, el ladrón viene para matar, hurtar, destruir, lo mismo, para vivir de las ovejas. Pero yo no he venido para eso. Las ovejas oyen la voz del buen pastor y reconocen esa voz y lo siguen. El Eterno está en contra, escuche, y entiendo en mi corazón que hay más de un líder, hay más de un pastor escuchando, no sé desde qué latitudes, pero entiendo que hay más de un líder escuchando. Y hay muchos líderes que quieren liderar y pastorear ovejas, conducir ovejas, pero están pendientes de apacentarse a sí mismos, y el Eterno está en contra de eso. Quiero decirle hoy a todo el que me escucha, aquí y afuera, si usted hace parte o es guiado por un líder que de lo único que anda pendiente es de sus entradas, de que usted diezme, ofrende, pero no se preocupa de que usted viva como dice la Biblia, tenga cuidado. Bueno, yo no le diría a usted, tenga cuidado líder si es de esos, porque el Eterno se va a encargar, como dice el pasaje, el Eterno se va a encargar de que ya no se apacienten a sí mismos, ni tampoco apacienten ovejas. ¿Qué está diciendo? El Eterno los va a quitar de su lugar y pondrá a otros. Pero el Eterno está en contra de los vividores de la fe. Por supuesto que este ministerio y todos los ministerios se mueven con dinero, pero en la medida en que se exige que las personas den, tiene que haber un compromiso de las personas, y si no, el líder tiene que encargarse de que haya un compromiso del ofrendante, porque toda su vida se dé para el Eterno. Como lo decía Juan el amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. El buen líder debe desear, yo deseo, decía Juan, y qué mejor líder, yo deseo que tú seas prosperado en todo, y por eso te enseño a que des, diezmes, ofrendes, des, pero también te enseño a que tu alma no se quede sin fruto, a que tu alma prospere. Es responsabilidad de los líderes, y ahora yo sé que más de uno afuera puede estar diciendo, uy, esta palabra tendría que escucharla mi líder. Pero esta palabra no es solamente para el líder, hablando de un roé, un moré, y ya, el resto, bueno, porque siempre nos dan duro a nosotros y que le den duro a los líderes. No, señor, este pasaje es extremadamente duro con todos, empezando porque en boca del apóstol, el que escribió la carta a los hebreos, dice, ustedes, debiendo ser ya maestros, todavía necesitan de leche de recién nacido. Ya deberían comer alimento sólido, pero es necesario que les estén enseñando las mismas cosas. Así que esto nos cobija, porque nosotros no somos aquí. Yo creo que el que menos aquí tiene, por lo menos tiene unos 2 años de creyente, que es Dubán. Creo que es el más nuevo. Del resto hay gente aquí de 20 y 30 años sirviendo al Señor. No crea que líder significa solamente tener una posición de gobierno. El liderazgo tiene que ver con autoridad, no con gobierno solamente. Aquí hay más de uno que deberían ser líderes. ¿Y qué le estoy queriendo decir? Que si nosotros, sabiendo que el Eterno es celoso de su pueblo, si nosotros sabemos que el Eterno se identifica tanto con su pueblo, por un lado deberíamos sentirnos contentos, decir, bueno, no importa lo que me quiera hacer el uno o el otro, el Eterno es mi defensa. Y Baruch Hashem, así es. Pero deberíamos también pensar en que si el Eterno es celoso de su pueblo, caramba, yo tengo que saber cómo me manejo con su pueblo, porque si el Eterno es celoso de su pueblo, no vaya a ser por ahí que a mí me caiga el celo del Eterno, no para defensa, sino para juicio.
Los líderes, los pastores de Israel, que en este caso eran maestros, rabinos, dentro de los líderes, estos pastores que se mencionan, incluía por ejemplo los jueces y los reyes. Los reyes eran pastores de Israel. ¿Cómo le decían a David? El dulce ¿qué? Pastor de Israel. ¿Y el que era? Un rey. Y por supuesto fue pastor de ovejas físicas. Por eso la ilustración. Pero hermanos, esto debería decirnos a nosotros cómo me estoy conduciendo. Si el Eterno es celoso de su pueblo, ¿cómo me estoy conduciendo yo con su pueblo? Y les voy a decir algo con un poco de pena, pero tengo que decirlo. Esta palabra probablemente me caería a mí porque soy líder, así que no se lo digo como queja, se lo voy a decir como con miedo. Ustedes saben que hace unos días pasamos en mi casa, en mi hogar, por un momento bastante difícil, como 1.5 o 2 meses, donde vivíamos en las clínicas, en citas, con descuido de los niños, con un montón de cosas. Y le voy a decir algo, con pena, como les digo, nos sentimos bastante abandonados, nos sentimos bastante tristes, porque el pueblo del Señor a veces no se hace sentir como pueblo del Señor. Y no sé si ustedes recuerdan algunas 4 o 5 parashot donde la Biblia hablaba de hacerle bien al prójimo, al cercano y todo eso, pero también la parashá hablaba de tener cuidado del desvalido, del extranjero. Y escuche, nosotros aquí de alguna manera somos extranjeros, porque no somos de aquí, de la ciudad ni del departamento. Los familiares más cerca de nosotros están a 26 horas. Tenemos niños pequeñitos y nos hubiera gustado tener un poquito más de apoyo. Ahora, como le digo, no lo digo como queja, porque yo se supone, soy un líder y más bien debo estar pendiente de que eso no pase. Pero ¿por qué se lo digo? Se lo digo porque no vaya a pasar que más adelante venga, el Eterno va a traer mucha gente acá. Si usted lo cree un poquito más, de pronto va a traer más. Pero va a venir gente del Atlántico, del Magdalena, de los Llanos, del Eje Cafetero, de muchas partes. Y esa gente va a ser extranjera. Y esa gente va a necesitar de que usted en algún momento, si vive una situación parecida a la mía o otra situación, va a necesitar de que usted y yo estemos pendientes de ellos porque son extranjeros. Y usted me puede decir, hermano, las cosas han cambiado, todo el mundo tiene su trabajo, no vivimos en un pueblo, no estamos tan cerquita. Bueno, yo no sé, pero lo que sí sé es que si no hacemos así, somos cualquier otra cosa menos una comunidad. La comunidad está puesta para eso. Esto que usted ve aquí, esto es una comunidad. Esto no es un salón de conferencias. Nosotros somos conferenciantes, porque nos invitan y allá vamos como conferencia, pero a veces, por eso tratamos de tocar puntos más de comunidad, aunque se nos juzgue a veces por eso, porque estamos formando personas, estamos formando el pueblo del Señor, no es una universidad, a pesar de que a veces la enseñanza tiene alta calidad, para la gloria del Eterno, y traemos maestros muy preparados como el profesor Isaac Bonilla, el doctor Ketriel Blad que estuvo acá, Daniel Shulhan estuvo acá, Joseph Sánchez estuvo acá. Pero acuérdense una de las cosas que precisamente enseñó el doctor Ketriel: ustedes tienen que procurar ser comunidad. Tenemos que serlo. No es que si queremos, que tenemos que ser comunidad, porque el Eterno es celoso de su pueblo. Y Él un día va a decir: ¿qué hicieron con la perniquebrada? ¿Qué hicieron con la que no tenía nada? Es fácil querer a José, es fácil querer a la hermana Carmen, gente preparada que se sienta uno y charla y wow, es bonito, es agradable. Pero ¿quién se ha sentado, lo digo, quién se ha sentado un día a hacerle charla? No porque él sea menos, sino, Dubán es mi amigo, me va a entender, con Dubán, por ejemplo, yo sé que son pocos, sí, claro, pero yo sé que son pocos, se han acercado porque yo no puedo ser amigo de Dubán, porque él no tiene nada que ofrecerme, él de pronto me va a hablar de política, no me voy a apacentar a sí mismo compartiendo con él. Fue lo que dijo el maestro: ¿de qué le sirve invitar a comer a otro que la otra semana lo va a invitar a usted y ya le va a pagar la cena? ¿Nos hemos convertido en eso acaso? ¿Por qué no invitamos al que no tiene con qué devolvernos? Porque nos gusta apacentarnos a nosotros mismos. Y esto no es solo de los líderes, esto es sobre todo de la comunidad. El pasaje que leímos de Ezequiel 34, a partir del versículo 16, dice lo siguiente: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Y viene esto tan fuerte en el versículo 17, para que no crean que solo le está hablando al pastor, al roé, al moré, al líder. Viene y le dice en el versículo 17: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías,
Así ha dicho el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras os enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice el Eterno, el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y dejemos hasta ahí este texto. El Eterno pelea por su pueblo, es celoso de su pueblo. ¿En dónde aparecemos usted y yo? ¿Dentro del pueblo por el cual el Señor peleará para defenderlo, o dentro del pueblo contra el cual el Señor peleará? Dice el Señor: yo vengo y me encargaré de acomodar a cada una. Y Dios no tiene nada en contra de la oveja engordada. La oveja engordada es la que hace que se pueda mantener el pastor para que pueda estar cuidando de la oveja flaca. Pero el Eterno está en contra de la oveja que engorda, y no le basta con engordarse, sino que va y encochina el agua donde bebe, pisotea los pastos para que la flaca siga siendo flaca. No basta con que nosotros aquí estemos bendecidos, bonitos, buen empleo, buen todo. Ahora, no soy comunista, no sea que crean que por las elecciones entonces armé el mensaje. A la medida del esfuerzo es la recompensa, y hay unos que se esfuerzan más, pues tienen derecho a estar mejor, desde luego. Yo aspiro a estar mejor que muchos, no siempre voy a estar a la par. El punto es, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy alimentando yo, nutriendo yo, apacentándome a mí mismo? ¿No estoy ayudando a apacentar el rebaño? ¿No estoy añadiendo más, acercándome a los otros? ¿No estoy haciendo nada? Algo tenemos que hacer porque esto crezca, y no solamente es dar, aunque hay que dar. Ya se dieron cuenta todo lo que necesitamos para seguir, pero necesitamos. Y usted va a decir: ¿qué hago? No sé qué hacer. ¿Será que tengo que ir a quitarle el lugar al Moré o al Roé y predicar yo? De pronto. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. No son los pastores los que paren ovejas, son las ovejas. Una de las razones por la cual yo creé el grupo de fútbol, que lo tengo descuidado, hace días no voy. El grupo de fútbol de aquí, de los muchachos de la congregación, fue ese. Pero ¿cómo hacemos por ahora, que con esto de la raíz hebrea no es tan fácil? Vamos a hacer una campaña evangelística en la calle. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo hacemos para que la gente que llegue, los muchachos jóvenes que lleguen, se queden, pero no se note un interés solamente religioso, sino espontáneo? Y de ahí nació en mi corazón la idea de formar el grupo. Y bueno, ha hecho que algunos, me acuerdo cuando recién llegó Carlos, que era tímido, ya no es tan tímido. Me acuerdo de Duván, que llegó y era solo. También de pronto por eso no se acerca mucho Duván, que siempre allá solito atrás. Pero me acuerdo que me acerqué y no encontraba cómo hacerme amigo de Duván. Y un día se me ocurrió: Duván, ¿no le gusta jugar? Después me arrepentí de invitarlo, casi me parte una pierna. Mentiras. No, sí fue verdad, pero no lo hizo con intención. Pero de ahí nació, del deseo. Algo tenemos que inventarnos. Si nos gusta ir a cine, por ejemplo, ¿qué es que yo invite? No pagándole. Paga tu boleta, pero ¿qué tal si vamos en combo? A la americana, ¿no? Así es que se dice. Si me gusta el río, ¿qué es que? Pero involucrémonos. Si encontramos cuál es la clave para nosotros desarrollarnos, ser felices, crecer, ¿qué es que el otro, desde su propia perspectiva, desde su propio escenario, a su propia medida y a su propio nivel, encuentre lo mismo? Pero el Eterno está en contra de aquel que se apacienta a sí mismo, de aquel que encuentra en esto nada más que un entretenimiento y un deleite personal, y se olvida de que es comunidad. Somos pueblo, no somos individuos, somos pueblo, el pueblo del Señor. Y el Señor es celoso de su pueblo. Y por último, el Eterno es celoso de cada individuo. Ahora sí, vamos más personalmente. El Eterno es celoso de cada individuo, de manera muy particular. Busque Éxodo capítulo 30, que hace parte de la misma parashá que hemos estado estudiando. Éxodo capítulo 30, versículo 34. ¿Lo tiene? Dice así: dijo además Adonai a Moisés: toma especias aromáticas
estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para el Eterno. Cualquiera, escuche, cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. El Eterno manda hacer un perfume, un incienso, para ser usado en el tabernáculo, en olor fragante delante del Señor, para que, bueno, estuvimos aquí, creo que fue un Kabbalat Shabbat, estuve hablando un poco de los propósitos de esto. Primero, propósito aromático, propósito espiritual, era el Eterno mandó y había que agradar su voluntad. Tenía un propósito de higiene también, pues un lugar donde había sacrificios. Enseñan los sabios que de manera casi mágica, un lugar donde había tantos sacrificios, y la Shejinah, la presencia del Eterno, hacía que no oliera a sangre, que no oliera feo por los múltiples sacrificios que habían en el tabernáculo, algo sobrenatural. Pero esa Shejinah se mantenía ahí por la obediencia del pueblo, entre otras cosas, haciendo este incienso aromático. Ahora, el Eterno manda hacer esto y da unos ingredientes: especias, estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro. Lo que sí sé es que el texto dice acá, al final, que como este incienso que harás, no os haréis ningún otro, según esta misma composición, porque es sagrado para el Eterno. Cualquiera persona, así fuera el mismo Moisés, el mismo Aarón, cualquiera de ellos, que hiciera el mismo incienso, porque le parecía muy agradable, ve tan rico que huele la casa del Señor, yo quiero que mi casa también huela rico. Si pretendía hacerlo para él oler y para que su casa fuera agradable, vea, la pena era caret, muerte. Así que ese que hacen por ahí en Semana Santa está fuera de los cánones. Es deuterocanónico ese incienso. Prohibido, so pena de muerte. No había manera. Cualquier otro que haga esto, o que usara ese aceite, no solamente era no hacer uno igual, sino que ese que era hecho para uso exclusivo de la casa del Eterno y fuera usado para un uso común, o sea, que fueran y tomaran de ese, para ir y echarle otras cosas, también al que sorprendieran en tal falta, corte. El Eterno es celoso, era celoso de esas cosas. Y esto me hace pensar en cómo es el Eterno celoso de cada individuo. Ustedes ven que para hacer este incienso, el Eterno dio instrucciones precisas. No dijo hagan un incienso, dijo hagan gálbano, uña aromática, incienso puro, dio específico. Porque el Eterno, así como ama a su pueblo, ama en específico cada persona. Y eso nos da un parte de Baruch Hashem, que rico, Dios piensa en mí. Pero también de cuidado, hermano. Fuimos hechos exclusivamente para el servicio del Eterno. Y por eso es que el Eterno dijo, este pueblo he hecho para mí, mis alabanzas publicará. Partiendo de algo tan simple como eso, ¿usted publica las alabanzas del Eterno? ¿Qué música publica en su auto? Tal vez todo menos las alabanzas del Eterno. Y yo no soy fanático, vea, yo soy de los que de vez en cuando me escucho una canción secular. Me gustan algunas canciones seculares porque tienen un mensaje chévere. Le cantan a los hijos, otra canción le canta a la esposa, a la vida, al amor. Me gusta mucho una, para que no crea que estoy hablando generalidades, me gusta mucho una de Marc Anthony que dice vivir la vida, que le habla cantar la vida. Me gusta mucho esa canción. Pero el Eterno dice, este pueblo he creado o escogido para mí. Mis alabanzas publicará. El Eterno nos hizo para Él y somos propiedad de Él. Entienda por qué en ocasiones llevamos del bulto. Entienda por qué en ocasiones esa perniquebrada que aparece en el escenario no fue que se quebró la pierna solita, sino que a veces el Eterno permite el hoyo en que la oveja se convierta en una perniquebrada. Porque vea, con el que hacía un incienso parecido al que el Eterno mandó hacer para el tabernáculo, con otro fin, el Eterno decía, corten a ese sujeto, córtenlo de su pueblo,
Del mismo modo el Eterno dice, bueno, yo a este lo hice para que me sirva. ¿Por qué quiere ir a servirle al alcohol, a las drogas, al mundo, a cuanta cosa se le ocurra? ¿Será que quiere algo de mano firme y rienda fuerte? Hay veces el Eterno hace así. Usted lee en Romanos, capítulo 1, versículo 28, y encuentra algo como esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, escuche, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El Eterno hizo al ser humano, a usted y a mí nos hizo para servirle. Por eso cuando ya no servimos para nada, ¿qué viene? ¿Cuál es la paga del pecado? Y hay un dicho en Israel que todo lo que no es redimible se destruye. ¿Sabe cuál es su fin? Si usted ya, el Eterno por ninguna manera lo puede redimir, ni en esta vida ni en la venidera, lo va a destruir para siempre en el lago que arde con fuego y azufre. Todo tiene un sentido y un lugar. Pero ¿sabe algo? Hay gente que nos quedamos en la mitad, porque a veces no somos tan malos para merecer el juicio, ni tan buenos para que el Eterno nos defienda. Entonces nos quedamos como perniquebradas. Y como los líderes y pastores que el Eterno ha puesto no se han encargado de ir y vendar a la perniquebrada y de ponerle algo firme para que aprenda a ser firme, entonces el Eterno tiene que tratar directamente con nosotros, que somos tercos como ovejas. Y es donde encontramos cosas muy fuertes. La carta a los Corintios dice, hablando de un sujeto que era creyente, y Pablo viene y dice, nunca vi tal fornicación. Esa fornicación no se menciona ni en los paganos, porque sé de un hombre que se tomó la mujer de su padre. No piense que era su mamá, era una madrastra, una mujer que había sido esposa de un señor, por alguna razón de la vida se separaron y más adelante un hombre adulto, hijo de este señor, fue y tomó la mujer que había sido de su padre, y eso está prohibido. Y viene Pablo y dice, tal fornicación que no hubo ni siquiera entre los gentiles. Y cuando él va a juzgar el caso dice, versículo 3, ciertamente yo, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Yeshua el Mesías, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor Yeshua. El Eterno es celoso de usted y de mí, y por esa razón a veces nos entrega a Satanás. Por la razón que decía la carta a los romanos, como nos hacemos dioses para nosotros mismos, nos ensoberbecemos tanto, el Eterno nos entrega a la soberbia de nuestra propia inteligencia. Ustedes se creen muy sabios, pues ahora los voy a dejar que los gobierne su propia sabiduría. Y terminamos mochos. A veces literalmente terminamos en una silla de ruedas, porque el Eterno dice, yo soy celoso de ti, amigo. Yo te creé y yo te deseo a ti. Y a veces es duro, pero pasa. Y usted va a decir que Dios es tan malo. No, no es malo. Todas esas cosas, ¿cómo dice el dicho por ahí de la gente? Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con el mismo pellejo. Dios no necesita decir, yo le voy a explotar la llanta de la moto en donde va para que se caiga y se parta. No tiene que hacer eso. A veces Dios nos deja quietico, no voy a hacer nada. Tú te sientes muy, me voy a sentar en mi trono a verte ser Dios. Y Dios nos deja ser dioses de nosotros mismos. Y yo voy, y como sé que está prohibido estar con la mujer del vecino, pero me voy de cabeza, entonces el vecino llega y me encuentra allá, y aunque sea un balazo me da. Y Dios no tuvo que hacer nada. La ira y el celo de ese vecino lo hizo todo. Y Dios no hizo nada. O cualquier otro ejemplo. Me gusta tanto, pero tanto el fútbol, tantísimo, que lo pongo aún por encima del Eterno. Y pudiendo venir a la reunión, me voy a jugar fútbol. Teniendo 6 días a la semana por 24 horas y pudiendo estar acá, en estas 2 horas de reunión, 2 horas y media. Entonces prefiero irme allá. Y el Eterno, sin necesidad de hacer nada, usa un
cualquier jugador que venga y directo a la yugular o directo aquí y me voy de rodilla. Y el Eterno no fue malo, yo solito me lo busqué. A veces sin ir tan lejos, no, pero es que hoy es la final de la Champions y es a las 5. Y es una prueba. De pronto para usted no, a uno que le gusta el fútbol es una prueba. Y yo tengo derecho a que sea una prueba, el asunto es que tengo la obligación de vencerla. Y prefiero irme allí a verlo con un grupo de amigos y no falta por ahí la bala perdida del hincha del Barcelona que no le gustó que ganara el Madrid o viceversa y me terminó haciendo daño. Vea, el Eterno no necesita decir lo voy a descuellar, pero la sola vida se encarga de cobrarnos las cuentas pendientes. Pero el Eterno es celoso, celoso. Pero no voy a seguir siendo tan trágico. Voy a darle la vuelta a la página para que usted se anime y diga, me conviene tener un Dios celoso. Este Hashem Kaná, Hashem celoso, es tan especial, pero tan especial, que nos cuida aún cuando le damos la espalda por ese mismo celo. A veces aún así, permitiendo que nos partamos piernas y nos raspemos hasta el hígado. Aún en medio de eso nos está cuidando. Vean, nosotros hablamos, por ejemplo, no le abran puertas al enemigo. Y es algo muy real. No le dé media de papaya al enemigo, porque con media que le dé, por ahí entra y lo destruye, hermano. Eso es claro. Pero del mismo modo podemos decirlo del Eterno. Dele media de papaya al Eterno. Dele media, dele una endija por donde entre el Eterno. Y verá que el Eterno entra. Por eso es que Yeshua dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, si alguno oye mi voz primero y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. También dijo, el mismo Mesías dijo, si alguno oye mi voz, yo y mi Padre entraremos a él y haremos morada en él. Y eso es algo muy especial que tiene el Eterno. Ábrale media endija y se dará cuenta. Si usted vea, por eso es que el pasaje dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como el pueblo en el desierto que fue terco y después no pudieron ver el día del Señor. Pero el día que usted escuche algo que le llama la atención, el Eterno de pronto llamó su atención con media palabra, que dije yo, que dijo el Roek, con una canción que le habló. Si en un momento Dios le habló y dijo, quiero que ores, no haga caso omiso de esa voz. Sean las 2, las 4 de la mañana, vaya y ore esos 5 minutos. Usted no sabe el precedente que está marcando en este mundo y en el mundo espiritual. Es tremendo. El Eterno se aprovecha de eso. Y si una vez usted fue pertenencia del Eterno, hay un pasaje por allá en Efesios, si no me equivoco, que dice que el Eterno ha puesto en nosotros el sello del Espíritu, que es las arras de nuestra herencia. ¿Quién sabe qué es unas arras? ¿Qué son las arras? Pocas personas. Eso tiene un nombre moderno. Cuando uno hace un negocio, pero hace falta firmar los últimos documentos, entonces uno da un anticipo. Eso llama arras. Carmen me va a vender su auto, vale 10 millones, entonces yo digo, no se lo vaya a vender a otro porque eso es para mí, tenga aquí 1 millón. Entonces si yo le quedo mal, perdí ese millón. Pero con eso me aseguro de que si no puedo reunir la plata rápido como yo espero, ella me tiene que guardar el lugar de privilegio de que yo soy el primero que tengo derecho a aplicar por ese auto. Eso es arras. Cuando la Biblia dice que el Señor nos puso el sello del Espíritu como arras, está diciendo, esto es propiedad exclusiva del cielo. Este le pertenece al cielo. Ya. Y más adelante es cuando nosotros vamos, tropezamos, nos caemos, la embarramos, pero por allá a veces uno siente que por allá como de raspa. Por eso dice la carta a los Corintios, que algunos serán salvos aunque como por fuego. Es decir, con la raspa ya fue por pura misericordia. Pero el Eterno en su misericordia los trae. Por eso en la parábola del Señor dijo, no quisieron entrar los que estaban doctos, preparados, ahora vaya, traiga a los que van a entrar de raspa, traiga cojos, mancos, ciegos, tuertos, feos, pobres, tráigalos como sea. Eso sí, antes de entrar, vístanlos de traje, vístanlos de fiesta. Así que yo lo que le estoy diciendo, hermano, es, ya que el Eterno es celoso, nunca desaproveche una oportunidad para que el Eterno entre a su vida. Deje que le ponga el sello. Así usted, ahora no es que, no, ya tengo el sello, me voy a pajarear. Pero así usted vaya y haga lo que haga. Una vez tiene el sello el Eterno hará lo que sea.
A veces por eso es que usted siente que su alma le reclama y por allá por dentro siente que algo lo impele y tengo que venir y yo no fui hecho para esto. Siente eso en su corazón. No sea necio, no sea terco y oiga la voz de Dios. Oiga la voz de Dios. Le voy a decir algo bonito que dice la sabiduría judía, algo muy chévere respecto a esto del alma como una propiedad del Eterno, de la vida humana, del valor de la vida humana como propiedad del Eterno. Por cierto, el libro del profeta Jeremías dice: mías son las almas, dice el Señor. Y vea lo que dice el Rav Chaim Friedlander en su obra Siftei Chaim Emuná y Bejirá, en el volumen 2, página 17. Dice: el alma no es esclava de ninguna ley natural, sino tan solo de hacer la voluntad de Dios. Usted no es esclavo de sus pasiones. Usted no es esclavo del vicio, del pecado. De lo único que usted es esclavo, porque es propiedad de él, es de Dios, dice este rabino. Y sigue diciendo: a pesar de que cada persona tiene atributos y características únicos que desafían o facilitan su libertad de elección, sin embargo, la elección entre el bien y el mal la efectúa el alma espiritual, la cual no se ve compelida por la constitución innata de la persona. Eso lo dice este rabino en el contexto de hablar del libre albedrío. Pero hablando de esto, él dice: no le pertenecemos a nuestros impulsos, porque según los psicólogos y filósofos de la modernidad, no hay tal cosa como el libre albedrío. Es un espejismo. ¿Cómo respondemos nosotros a las decisiones de la vida? Por puros instintos. Me caso porque hay un instinto natural que me despierta la necesidad sexual. Trabajo porque hay un instinto natural que me dice que tengo que comer, eso es supervivencia. Entonces, según los psicólogos modernos, no hay tal cosa. Pero según la Biblia, donde dice: hoy pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición, escoge por el bien. Dios nos deja ver que tenemos albedrío, tenemos algo que nos dio el Eterno que se llama voluntad. Y esta no está cautiva, no puede ser esclava de algo distinto al Eterno. Somos propiedad del Eterno. El Eterno es celoso de cuando nos hacemos esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestros instintos, esclavos del pecado. El Eterno es celoso de eso, porque Él dice: yo los hice, son propiedad mía. ¿Cómo se van a dejar esclavizar de algo tan poco? Ahora, ¿por qué el Eterno habría de tener tanto cuidado del ser humano? ¿Por qué se supone que tenemos que ser tan importantes? Y le voy a dar algo también de la sabiduría judía que a mí me pareció tremendamente fascinante. Vea lo que dice el Nefesh Ahaim, entre otras obras, sobre la importancia del ser humano, del hombre, de por qué el Eterno, bendito su nombre, está tan ocupado en cuidar del ser humano, en cuidar del alma humana, en tener para Él la atención del corazón del ser humano. Y es porque, según la sabiduría judía, en esta obra, el Nefesh Haim, específicamente el Rav Chaim Volosiner, en la obra Puerta 1, en el capítulo 7, dice lo siguiente: la persona es llamada el espíritu y el alma de miles de millares de mundos. Escucha esto. Esto no significa que sea un espíritu tal como el espíritu que verdaderamente está contenido dentro de ella y apegado al cuerpo humano, porque esto es imposible. Más bien, así como todos los movimientos de nuestros miembros físicos están dictaminados por el alma viva, ¿se entiende esto? Así como nosotros nos movemos no porque tenemos el cuerpo, porque si no hubiera aquí vida humana, alma viva, alma viviente, si nos movemos es porque hay una inteligencia, un alma que hace que esto se mueva. Así también, explica la sabiduría judía, de acuerdo con sus inclinaciones y deseos, todos los movimientos y comportamientos de las fuerzas espirituales, todos los mundos y el orden de la carroza. ¿Se entiende que la carroza? ¿Se acuerdan de Ezequiel, donde habla de la Merkabá? Algunos de pronto aquí han escuchado de la Merkabá, el carruaje celestial. La visión que ve Ezequiel, donde se va la gloria de Dios en la carroza celestial. Dice, vea lo que dice la sabiduría judía: los movimientos y comportamientos de esas fuerzas espirituales, el orden de la carroza, su desarrollo y construcción o la destrucción, Hasbe Shalom, tienen su raíz en los actos de la persona en este mundo. Nosotros, esto usted tiene que despertarlo del sueño y de la apatía espiritual. Nosotros dictaminamos cómo se administra el mundo en las esferas
espirituales con nuestro comportamiento en la esfera terrenal y física. Le voy a decir algo que todavía le va a sorprender más. Nosotros dirigimos cómo Dios se va a mover en el mundo. Ha leído un pasaje que es un salmo, es muy conocido. Dice, Dios es tu sombra a tu mano derecha. ¿Sí lo ha leído? Tehillim 121. Al Yad Yemineja, dice exactamente, a tu mano derecha. El eterno Hashem es tu sombra a tu mano derecha. Mire cómo lo explican los sabios. Así como la sombra de un objeto sigue los movimientos de ese objeto, ¿estamos claros? Yo soy un objeto, miren allá. ¿Qué movimiento sigue esa sombra? Los míos, ¿o no? Así como la sombra sigue los movimientos del objeto que produce la sombra y va en la misma dirección que éste se desplaza, así también Dios, por así decirlo, dirige al mundo de acuerdo con el comportamiento del hombre aquí abajo. Esto está en la misma obra, en Nefesh HaChaim, puerta 1, capítulo 7, del Rav Chaim Volosiner. Para la sabiduría judía, somos tan especiales y el Eterno tiene tanto celo de nosotros, porque es que nosotros, ahora yo se lo digo en palabras del apóstol Pablo, para que no le suene tan místico, tan judío. El apóstol Pablo dice, no se les extrañe, ¿no está escrito que vosotros habéis de juzgar al mundo? Nosotros juzgamos el mundo. Es más, dice la Biblia que nosotros juzgaremos los ángeles. Nosotros decidimos cuál es el movimiento, el orden en el cual deben desplazarse los ángeles. ¿Qué dice la Biblia hablando de los ángeles? Que son espíritus ministradores enviados a favor de los que han de heredar salvación. Por eso es que Yeshua se atrevió a decir, y muchos se escandalizan, ¿cómo Yeshua va a decirle a los discípulos? ¿Quién se creía para andarle diciendo a sus estudiantes que lo que amarren en la tierra será amarrado en el cielo? Los sabios dicen eso y más. Los sabios del judaísmo dicen que Dios se mueve según determinemos nosotros con nuestro actuar aquí en la tierra. Por eso es que el Eterno es celoso de nosotros, porque nosotros determinamos el orden de ese mundo. Ahora sí podemos entender por qué es que nosotros somos los que llevamos a este planeta a su destrucción. ¿Por qué con nuestro desperdicio de energía, contaminación, costumbres sucias que tenemos, estamos destruyendo este planeta? ¿Y por qué el Eterno se está viendo obligado a destruirlo? ¿Por qué las olas de calor como la de hoy? Porque nosotros le estamos diciendo al que es nuestra sombra, haz así, destruye el mundo porque yo ya lo estoy destruyendo. Dios es celoso. Dios es celoso de su mundo y de usted en particular. No piense que usted se pertenece a sí mismo. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de su prado. Deje de apacentarse a sí mismo. Ocúpese de las cosas de las que se ocupa el Eterno. Preocúpese de encontrar cuál es su porción en esta tierra y el Eterno lo va a guiar. ¿Por qué nos rehusamos tanto? Voy a terminar con esto. ¿Por qué nosotros nos rehusamos tanto a seguir el camino que el Eterno nos ha señalado por estar ocupados aquí en las cosas puramente terrenas, pero descuidando nuestra posición en las alturas? Y no está mal desenvolvernos aquí, yo se los he enseñado, hay que aterrizar y vivir acá, pero hay que ser conscientes de que nos movemos en este mundo, pero nuestra mente está allá. Pablo lo dijo, estamos juntamente con el Mesías sentados en lugares celestiales. Y desde ese lugar es que nos movemos aquí. Cuando pongamos nuestra mente donde debe estar, nuestros pies sabrán caminar acá. Porque es allá donde podremos desarrollar nuestro mayor potencial. Se lo voy a ilustrar para terminar de esta manera. Hace unos días hablaba con un amigo que es aviador, es piloto profesional de muchos años de experiencia y me enseñaba algo espectacular. Hay un relojito que les marca a ellos en los aviones y este reloj lo tiene todo avión y le voy adelantando. Cada uno tiene su propia, voy a ponerlo brújula, pero eso no es una brújula, su propio reloj. Cada uno tiene su propia brújula que le va a señalar su norte. Y vea, este reloj que tiene estos aviones, lo tiene lo que popularmente se conoce como avioneta, hasta un Boeing de esos grandísimos. Todo lo tienen. Y es un reloj que marca la actitud, con C. Y dicen, hay un dicho entre los aviadores que es la actitud y no la aptitud, es la con C y no con P, es la actitud y no la aptitud lo que determina la altitud. En aviación,
no se habla de altura, se habla de altitud. Y es la actitud del avión, o del piloto más bien, que conduce el avión, no solo el conocimiento, no aptitudes, no lo que sepa, sino la actitud. Por eso está el reloj que le marca, ojo, tu actitud es incorrecta. Y la actitud es un reloj que aquí está verde o cafecito y marca la tierra. Y aquí para arriba está azul. Esa parte de ese reloj, ese círculo aquí, que está en dos mitades, de aquí para arriba siempre debe estar alineado con el horizonte, el panorama del piloto, y debe ver que ese reloj se corresponda con el horizonte, con el panorama del cielo. Cuando él gira aquí, le está diciendo ese reloj, tu actitud no es buena. Si tu actitud no es buena, pierdes altura. ¿Cuál es el mejor amigo de un avión? La altura. ¿Por qué? Porque en tierra el avión, por muy poderoso que sea, los motores son los mismos, las turbinas son las mismas, los propulsores los mismos, pero en tierra no puede desarrollar su mayor potencial. En el cielo, en la altura, en la altitud, es donde puede desarrollar su mayor potencial. Y sabe que a nosotros nos está dañando tanto el que estamos ubicados solamente aquí, donde no podemos desarrollar nuestro mayor potencial. Tenemos que ubicarnos arriba. Somos como aviones, somos como las águilas. ¿Dónde las águilas desarrollan su mayor potencial? En lo alto. ¿Qué pasa cuando una águila empieza a volar sobre las copas de los árboles? Se da contra los árboles y al piso. El lugar de ellas es arriba. Pero ¿sabe qué nos impide desarrollar nuestro mayor potencial? Falta de actitud. No tenemos la actitud correcta. Estamos más enfocados en la aptitud. Sabemos. Eso que está predicando, todos sus versículos me los sé yo. Pude haber predicado hasta mejor. Sí, claro que sí. Pero su actitud quizá no es la mejor, por eso no está aquí haciéndolo. Es cuestión de actitud. Si usted cambia su actitud, va a lograr altitud. Usted quiere que le vaya bien en esta vida, ser totalmente productivo en esta vida, encontrar su sentido y propósito en esta vida, piense en la otra. Ubique su mente en los lugares celestiales con el Mesías Yeshua y entenderá. Cuando esté allá se dará cuenta, este es mi lugar, no soy mío, soy del Eterno. Si soy del Eterno, el Eterno es mi sombra a mi mano derecha. El Eterno es mi sombra a mi mano derecha. Él seguirá el camino que yo le demarque. Dios se comprometió a hacerlo así. Por eso es celoso del camino, por eso es celoso de nuestro corazón, por eso el Eterno es celoso de cómo andamos, porque nosotros somos los jueces del mundo. Le guste o no le guste, es un llamado, es una responsabilidad. Y tenemos que cambiar nuestra actitud para que con las aptitudes que ya tenemos y con la actitud correcta logremos la altitud necesaria para desarrollar nuestro mayor potencial y que el Eterno diga, este es mi hijo, para esto lo quiero, pelearé por él, ya no contra él, ya no le despertaré a celos, ya mostraré mi celo por él. Y el Eterno, por ser celoso, por ser bueno y por ser el que todo lo puede, está comprometido. Y solamente anda esperando que usted y que yo también nos comprometamos. Yo no sé si usted se quiera comprometer, pero yo me quiero comprometer a que Él sea mi Dios, a ser celoso de lo que Él es celoso. Y recuerda esas 4 cosas que vimos. Dios es celoso de el corazón del hombre. Dios es celoso de que las cosas se correspondan con la justicia. Dios es celoso de su pueblo y Dios es celoso de cada individuo. No menosprecia a ninguno, hermano. No menosprecia al extranjero, al que viene de lejos. No menosprecia al que tiene menos, porque Dios lo puede poner a usted por menos para que se dé cuenta lo que se siente. No menosprecia a nadie. Valore el lugar en que está y tenga celo por lo que es del Eterno, porque eso es suyo. Lo que es de Dios es suyo. Pelee por lo de Dios para que Dios pelee por lo que es suyo y se encontrará con la mejor actitud. Póngase de pie y ore conmigo y vamos a pedirle al Eterno, nuestro Dios, que nos guíe, que nos ayude, que nos ministre y que nos bendiga, porque Él es bueno. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y siempre. Gracias, eterno Rey, porque eres un Dios celoso. Gracias, Dios mío, porque muchos se reclaman potestad sobre nosotros, pero esa potestad la tienes tú. No le pertenecemos a nadie más. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres el que pelea por nosotros, tú eres nuestra sombra a la mano derecha, tú eres el poderoso gigante,
el que nos compró por precio, el precio de la sangre de tu Hijo. Tú eres el que pelea por tu pueblo y defiendes la causa de tu pueblo, Señor. Yo te ruego que pongas en el corazón de cada uno, Señor, amor por lo que es tuyo, celo por lo que es tuyo, celo por tu obra, celo por tu pueblo, celo por las ovejas de tu prado, identificación con lo que es tuyo, Señor. Permítenos identificarnos con lo que tú amas, amar lo que tú amas, aborrecer lo que tú aborreces, Señor, querer lo que tú deseas, invertir en tu reino, en tu obra, en los negocios de nuestro Padre. Permítenos hacer tesoros, Señor, allá arriba, donde está nuestra porción, porque esta porción está destinada a la destrucción. Esta porción está destinada a ser consumida por el fuego, donde los elementos ardiendo serán deshechos. Esta realidad, esta porción de esta tierra tiene un propósito temporal. Y por eso fue dicho por nuestro Mesías: hagan amigos por medio de las riquezas temporales, de las riquezas injustas, para cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Ayúdanos, Señor, para que con los medios que tú nos has dado hoy, con las cosas que has puesto en nuestras manos hoy, a través de este mundo perverso, pervertido, a través de esta vida vana y pecaminosa, nos sepamos mover, nos sepamos desenvolver para ganar a muchos, Señor, para alcanzar a muchos, para cuidar de los tuyos, para que así el día que partamos a la eternidad, esos por los cuales vimos, esos a los cuales cuidamos, esos a los cuales alcanzamos, estén dispuestos a pararse y hacernos la calle de honor por la cual entraremos y nos dirán: bienvenido, bienvenida a la casa de tu Padre, el que tiene celo por ti. Señor, yo te doy gracias por ser un Dios celoso, por ser Hashem Kaná. Hashem Kaná Shemoasen. Hashem Kaná es su nombre, Señor. Hashem celoso. Gracias por ser celoso, porque eso me dice, Señor, que tú cuidarás de mí, que no importa si me pierdo por momentos, si me descarrío, si dejo desvariar mi mente. Tú dices: esto es propiedad mía y lo reclamo, y aunque sea a través de dolores, Señor, me llamas de nuevo de vuelta a tu presencia. Gracias por eso, Señor, y te ruego que pongas en cada uno esta palabra como un sello del Espíritu, que les haga recordar, que les haga ser conscientes que son propiedad tuya y que tú no los dejarás ir así nada más, porque una vez nos entregamos a ti, te pertenecemos, Señor. Yo te pertenezco. Levante su mano al cielo y diga: Señor, yo te pertenezco, soy propiedad tuya, no le pertenezco al enemigo, no le pertenezco al pecado, no le pertenezco a mis pasiones, no le pertenezco a las riquezas, te pertenezco a ti, y todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, para la gloria de tu nombre, por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Baruch Hashem. Ministerio Puerta de Esperanza y Coltorá.co presentaron una inyección de vida para tu corazón.